El agua, la hidrosfera y el hombre. Vamos a empezar a platicar acerca de este tema. La distribución del agua en el planeta. El agua, la hidrosfera y el hombre. La distribución del agua en el planeta es la siguiente. 3% de agua dulce, la cual se ubica de la forma siguiente. 2.6% en casquetes de hielo. 0.4% del total es accesible al ser humano. Y el 97% es agua salada. Si vemos los datos respecto al peso total de nuestro cuerpo, el contenido de agua se encuentra en un rango del 45% al 70%. En esta gráfica podemos ver que el cuerpo humano tiene 16% de proteínas, 18% de grasas y 5% de minerales. Y 65% de agua, ¿verdad? Para que veamos el contenido del cuerpo humano. De todas maneras, entre el rango del 45 al 70 es una gran cantidad de agua. También debemos entender dentro de lo básico el ciclo del agua. Si empezamos a ver dos bases, ¿verdad? En el que iniciamos este ciclo que da vueltas, pues primero es la evaporación de los cuerpos de agua que pasa de un medio líquido a un medio gaseoso, ¿verdad? Pero aparte, esas nubes que tienen ese medio gaseoso, se les une la evapotranspiración de las plantas y por condensación, pues forman esas nubes que ya están cargadas para volver a dejar caer agua a la tierra en forma líquida como precipitación pluvial. Esta cae y va, digamos, de varias formas. Cae en el suelo, digamos, y corre como escorrentía, ¿verdad? Puede dirigirse a los ríos, a los lagos y luego conectarse a los mares, pero también cuando cae a la tierra se infiltra y también recorre todo este ciclo a través del manto freático, ¿verdad? El cual en algunos casos pues hay bolsas de agua subterráneas, pero en otros casos esa misma agua subterránea se vuelve a conectar a los ríos, ¿verdad? O lagos. ¿Cuál es la presión sobre el recurso agua? La alteración del ciclo y la calidad del agua. ¿Verdad? Como vemos en esta gráfica, pues hay prácticamente fábricas que sus chimeneas no tienen filtros especiales y lo que hacen es que lanzan a la atmósfera CO2 y otros gases contaminantes. Entonces, como vimos en el ciclo del agua, pues hay una evapotranspiración y hay una evaporación que condensada forman las nubes. Pero a eso, cuando hablamos de la contaminación de la calidad del agua, se le unen todos esos contaminantes que van de las chimeneas de esas fábricas. Y al final, cuando ya caen a tierra como lluvia, se vuelve lo que se llama una lluvia ácida. Entonces mueren peces, muere el suelo, se enferma la gente y ese es uno de los impactos. Otra de las cosas que también nos producen problemas son los químicos usados en la limpieza, servicios de alimentación, en la agricultura, porque si excedemos de la concentración y no tratamos las aguas, si van al agua superficial, la contaminan, ¿verdad? Igual que también los basureros, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que los basureros no tienen una geomembrana para proteger su base y que esa agua que va al manto freático es un lixiviado, que es agua contaminante concentrada, no se trata antes de que llegue, definitivamente también contamina el agua subterránea. Entonces vemos cómo el ciclo del agua se ve también afectado. Platiquemos de usos y proyecciones globales del consumo de agua dulce en el mundo. Si vemos esta gráfica, a mano izquierda primero, el 19% es uno del sector industria es uno de los que usa este porcentaje de agua. 11% doméstico, pero el que mayor consume agua en el mundo es el 70% agrícola, ¿verdad? Es el sector agrícola. Como miramos nosotros ya en otras sesiones, perdón, se ve vinculado con la necesidad de la población que hay en el mundo para poderles dar de comer. Entonces, el riego es una de las fuentes que absorben más agua dulce en el mundo.
Miremos este cuadro, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas proyecciones en litros por día de agua y cómo va a estar en el futuro, ¿verdad? Reportados en el 2018, uso doméstico 382 litros por día, 2030 900, proyectados en el 2050 772. Estamos hablando de que va a aumentar 50.2% en el año 2050. De energía, pues en el 2018 estábamos hablando de 470 litros por día, 828 para el 2030 y 2050, 766, es un aumento del 38.6%. El uso industrial es uno de los que más me impacta, porque en el 2018 estábamos hablando de 314 litros por día y va a llegar a 2050 con 1.135 litros por día. Entonces, eso es un 72%, pero ¿por qué? Porque no hay un uso eficiente, ¿verdad? Entonces, si hay un uso eficiente, nosotros podemos tener la claridad, ¿verdad? De que vamos a mejorar, vamos a usar menos agua dentro de los procesos, pero aquí no se mira realmente que estemos haciendo nada en esta proyección. En el tema de la agricultura, de 2.672 en el 2018 al 2050, 4.488 es un 40.5%, ¿verdad? Que va a aumentar proyectado el uso del agua. Y en total, digamos, hablando de los usos en general en el mundo, en los sectores, el aumento va a ser de un 46.4% para el 2050. Y entonces el problema es, bueno, licenciada, pero ya vimos en una de las gráficas, ¿verdad? Cómo estamos con la cantidad de agua, pero recuérdense que el agua que tenemos acceso, agua dulce para nuestros usos, no es realmente una gran cantidad. Lo que más tenemos en los mares es agua salada. Hablemos del sobregiro. La palabra sobregiro es parecida a como cuando nosotros hacemos un sobregiro en nuestras cuentas bancarias, ¿verdad? O sea, tenemos 2,000 quetzales y damos cheques por 2,500, ¿verdad? Eso es un sobregiro. Nos estamos excediendo en usar realmente las aguas superficiales, no tomando en cuenta la cantidad de agua y la capacidad de carga que también tiene los recursos hídricos de nuestro país. Uno de los problemas más significativos que por lo que se da el sobregiro, por ejemplo, es el desvío de un río, ¿verdad? Les voy a contar un caso que yo vi en el Ministerio de Ambiente, no les voy a decir los nombres para que realmente esto no sea un chisme y es confidencial, ¿verdad? Pero realmente habían dos terratenientes. Uno tenía realmente aprovechamientos, autorización de aprovechamiento de antes de que se cambiara el código civil y en la última Constitución de la República. Entonces estaba en la parte de abajo, parecido a este rito que está aquí. Y el otro estaba arriba, pero no tenía autorizaciones ni nada. Sin embargo, el de abajo se peleaba con el de arriba porque decía que el de abajo tenía el aprovechamiento, estaba legal y el otro no. Para no hacerles más largo el asunto, realmente se recorrió toda la cuenca y se pusieron medidores en todas las propiedades a la orilla del río. Y nos dimos cuenta de que realmente era una empresa arriba, que no era ninguno de estos dos, de limones, que tenía árboles de limón, que se acababa el agua en el verano, desviaba el río arriba. Y los otros dos abajo se peleaban y realmente era una mal distribución del agua, ¿verdad? Entonces, desvío de ríos. El embalse de un río también es un problema. Mire, las hidros son la mejor opción para el país. Nosotros tenemos caídas de agua que pueden generar una gran cantidad de energía. Sin embargo, tenemos problemas con las poblaciones abajo. Por eso hay que ver muy bien dónde se pone una hidroeléctrica, porque el tema es que si a las hidroeléctricas le piden una alta cantidad de energía durante una semana, abre las compuertas y se inunda todo abajo. Y si no hay pedido de energía para esa hidro un par de semanas, no se abren compuertas. Lo que significa es que el río se seca aguas abajo. Entonces, los embalses también, si no se trata bien el tema de las hidroeléctricas, son un problema. Y por supuesto, ¿verdad? La distribución del agua en toda la cuenca. Entonces, todo eso es porque carecemos de una ley de aguas. No tenemos realmente regulado el uso y aprovechamiento de las aguas, ni tampoco tenemos una planificación hídrica, ni tampoco contamos con los derechos y obligaciones. Entonces, todo eso nos deja ver que necesitamos eso para poder regular este tema del agua superficial. Pues algunos de esos impactos del sobregiro, pues la cantidad de agua en la parte baja del río disminuye,
la cadena alimenticia dependen del río, se afectan, ¿verdad? Porque imagínense las áreas de desove de los peces, ¿verdad? Ellos tienen áreas en las orillas de los ríos. Cuando no hay agua, se mueren, ¿verdad? Entonces, el ecosistema no funciona, es inestable. También que si nosotros en las partes altas nos desviamos un río, pues ya no hay abajo para las poblaciones agua potable, ni para agricultura, ni para industria, ¿verdad? Y los esteros, pues que son desagües prácticamente de la cuenca. El agua que viene hasta los esteros viene con una contaminación porque desde la parte alta, las municipalidades, la industria, la agricultura, vienen descargando aguas residuales sin tratarlas, ¿verdad? Entonces, aparte que también cuando se trata de cantidad de agua, al disminuir el agua aumenta la salinidad y eso causa mortandad en especies de peces y crustáceos, porque en los esteros hay una mezcla entre agua salada y agua dulce, porque ya estamos conectados al mar. Y lo último, pues de estos datos de esta diapositiva es las sequías, ¿verdad? Que están vinculadas al cambio climático. Ocurrían en promedio cada 20 años, pero actualmente son más frecuentes y reducen los caudales normales en un 70% del flujo promedio. Estamos hablando de una situación seria. Ahora hablemos de ese sobregiro en el tema del uso de aguas subterráneas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da? Bueno, primero, pues quiero contarles que Tajo Pozos y otras empresas pues han construido los pozos de toda Guatemala, pero no tenemos registros porque esto es una entidad privada que ha trabajado para otros privados y esa es información confidencial. Como no hay obligatoriedad de un registro del tema de pozos, no hay una ley de aguas que lo establezca, entonces definitivamente pues eso es una información que no se tiene a mano, que se puede proyectar, ¿verdad? Hay muchos modelos para eso. Actualmente, pues el Ministerio de Ambiente ya tiene un registro de pozos que lo va trabajando a través de los instrumentos ambientales, ¿verdad? Pero tampoco tiene en su artículo 15, ¿verdad? De la 6886, algo que indique que tiene la potestad legal de poder pedir estos registros abiertamente. La deforestación, ¿verdad? De los árboles evita la infiltración, la construcción de las ciudades también, ¿verdad? Que nos da ese problema de que quita el suelo y el bosque que permite la infiltración del agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el problema? Igual con el agua superficial, la falta de ley de aguas porque permisos obligatorios para su uso no hay. Cualquiera puede sacar agua de su suelo y la cantidad que quiera, ¿verdad? Un programa de reforestación y protección de cuencas productoras de agua, pues el INAP tiene algunos, pero si nosotros vemos que el tema del agua está distribuida en casi 32 diferentes leyes del país, pues necesitamos algo que realmente lo pueda regular en conjunto. Y medidas de mitigación, ¿verdad? Que no hay, como los campos y asfaltos de infiltración de las ciudades para permitir esa recarga hídrica que se ha quitado a través de esa construcción. Los impactos relevantes, pues se disminuye el nivel de manto freático, ¿verdad? Por la agricultura, porque como ven en la foto, ¿verdad? Si los suelos se secan y están prácticamente duros, ¿verdad? A través de eliminar la vegetación, como lo hemos visto en otras clases, el agua no se infiltra, entonces no hay agua subterránea, ¿verdad? Y la reducción de la disponibilidad de las aguas superficiales, ¿verdad? Debido a que las corrientes pluviales menguan al grado de secarse. Y no digamos la contaminación, ¿verdad? Realmente nosotros cuando vamos explotando los acuíferos y no los recargamos, es que eso es como una pila, ¿verdad? Yo quiero tener mi pila de agua hasta el nivel donde pueda utilizar el agua para lavar ropa, para lavar trastes, para lo que se use. Yo abro el grifo y entonces se llena. Pero si yo uso toda esa agua y ya no la lleno, ¿de dónde voy a sacar más agua? Y eso es lo que pasa con las aguas subterráneas. Por ejemplo, en el área metropolitana tenemos problemas con la recarga hídrica, porque hemos hecho ciudades, pero las áreas, por ejemplo, Carretera El Salvador, esas eran áreas de recarga hídrica, era una zona que debía ser una zona protectora de esas fuentes de agua. El problema es que al irse eso, no hubo esas opciones de ponerle esas lo que yo les decía al principio, ¿verdad? Es esos pozos de infiltración o también ese asfalto para permitir esa infiltración que son con poros especiales, eso no hay. Entonces, estamos excavando y ya
a más de 600 metros de profundidad lo que encontramos ya son metales pesados, porque es normal, porque son minerales que están en esa capa rocosa, que se recuerdan, lo vimos en el tema del suelo. Entonces es bien complicado, ¿verdad? Es carísimo tratar metales pesados para agua potable. Y la invasión de agua salina, ¿verdad? Que es cuando el agua dulce que hay en la playa, pues los hoteles la utilizan, pero si excede la capacidad de carga, como hay una conexión con el agua de mar, la detiene el agua dulce, pero si yo extraigo toda esa agua dulce de la capa superficial bajita que tiene la playa, entra el agua salina y prácticamente la playa se queda sin posibilidad de tener agua dulce para todos los sectores. Eso es otro de los problemas. Ahora veamos cuál es el estado del recurso de agua en Guatemala, en cantidad de agua, ¿verdad? El agua está disponible en el país, sí, está disponible. 97.120 millones de metros cúbicos, es una cantidad enorme de agua. De eso solo usamos el 10%, solo el 10%. El 59.5% lo usa el sector agrícola. Ya habíamos visto que globalmente es el 70%, pero aquí en Guate el 59.5%. Domiciliar 18%, energético 15.4%. Vemos también el ecológico 1.1%, industrial 2.9%, construcción 0.2%, y otros 2.9. Entonces ya vimos que los tres principales, estamos hablando de agrícola, domiciliar y energético, ¿verdad? Que es lo que más utiliza el tema del agua. Y uso consultivo, ¿verdad? Realmente que realmente lo podemos ver es domiciliar, industrial, pero el que más se usa, que quiero resaltar aquí, es el agrícola. Calidad del agua. Bueno, nosotros tenemos un problema serio, ¿verdad? Nosotros estamos ciegos en el tema de calidad de aguas. ¿Por qué? Para poder tomar decisiones cómo tratar las aguas y la estrategia de planificación, necesitamos saber cómo están nuestros ríos. Y eso solo se puede a través de medición. Yo no puedo sentir, bueno, cuando se siente un olor es que está demasiado contaminado, pero yo necesito parámetros de indicadores que me puedan permitir conocer el estado de nuestros ríos. Tenemos ese problema de la carencia de esa información. INSIBUME tiene sus estaciones hidrometeorológicas donde tiene algunos puntos de medición de calidad de aguas, pero esa información no la podemos utilizar. ¿Por qué razón? Salen limpios, como que el país estuviera perfecto, pero no es por eso. Es porque ellos monitorean calidad de aguas ahí, pero lo monitorean en ríos que están limpios porque si no, los aparatos, si están en un área contaminada, se arruinan. Entonces esos datos no valen, ¿verdad? Ahora, en el tema de descargas de aguas residuales, la Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas del MARN tiene la obligación, de acuerdo al reglamento, ¿verdad? Que es el 236-2006, a hacer un monitoreo de descargas. Pero las descargas de aguas residuales no nos dejan ver la calidad de los cuerpos de agua, solo nos dejan regular y ver cómo están descargando las industrias y las municipalidades en un monitoreo aleatorio. Tampoco es que sean de puntos específicos, sino van haciendo un aleatorio de acuerdo al impacto que tienen las industrias, ¿verdad? Y información de peso es el de las cuencas de los lagos de Amatitlán, Atitlán, Izabal y Petén Itzá. Han trabajado alrededor de hace 20, 30 años en levantar información del agua, tanto de los afluentes, o sea, de los ríos que se conectan con los lagos, como del lago. Entonces, estos tienen bastante información para poder tomar decisiones y hablar con las industrias y tener negociaciones y poder realmente monitorear y regular. Pero si no tenemos información de calidad de aguas, estamos ciegos realmente. Y el problema es, y vamos vinculando otra vez el tema de la ley de aguas, que no hay una ley de aguas que cobre por el uso y aprovechamiento del agua, más que todo por el aprovechamiento. El tema es que si nosotros no pagamos por el cuidado del bosque, ¿verdad? Hasta digamos que llegue el agua al grifo de nuestra casa, entonces tenemos problemas serios y entre esa tarifa que se pone para esos cobros tiene incluido el monitoreo de calidad de aguas del país, porque no hay ninguna institución que tenga el 100% del monitoreo de la calidad de aguas de responsabilidad de los ríos como tal, ¿verdad? Una cosa son las descargas que sí está regulado, pero los ríos como tal no hay nadie que tenga y además esos fondos designados, que es lo que necesitamos.
Bueno, ahora hablemos del volumen de agua contaminada a nivel nacional, ¿verdad? ¿De dónde proviene? El 13% de las industrias, 7% de agroindustrias, 40% de las actividades agropecuarias y 40% de los municipios, que es ordinaria. Miren, aquí tenemos que explicar dos cosas importantes. Las industrias, agroindustrias y municipios, eso se llaman prácticamente descargas puntuales. Nosotros, a través de un tubo que sale de cada una de las instalaciones, se supone que el tubo tiene que salir de una planta de tratamiento, pero igual, como se conectan, ya sea al agua subterránea, a un río, a un lago, a la fuente que se conecten, podemos tomar una muestra de agua, compararlo con parámetros y podemos accionar para que se cumplan, ¿verdad? Eso es lo que hace el reglamento 36/2006. Pero el problema más serio, que es el 40%, ¿verdad?, de la contaminación, son las descargas no puntuales. Y esos puntos de contaminación son difíciles porque son de la agricultura. ¿Eso qué quiere decir? También del ganado. Que ahí estamos hablando de que si se aplican fertilizantes y pesticidas con concentraciones que no son absorbidas ni por el suelo ni por la planta, se quedan rezagadas. Cuando llueve o hay riego, esas se lavan y son las que se conectan tanto al agua subterránea como a los ríos. Y esas no las podemos medir. Esas no son medibles porque es por escorrentía superficial. Entonces, ahí es donde el MAGA tiene que trabajar de otra manera. Estas se controlan a través de la capacitación y el acompañamiento con extensionismo en el campo para enseñarle al agricultor y verificar que se haga correctamente esta fertilización y aplicación de pesticidas. Y en el tema de la ganadería igual, ¿verdad? Porque es un impacto del ganado con el tema del cambio climático y el metano, pero también cuando se lava justamente esas heces fecales y se van prácticamente a los ríos, tenemos problema con incremento de materia orgánica, que también es difícil medir, ¿verdad? Entonces, estos son realmente los orígenes del agua, de la contaminación. Si hablamos del área metropolitana, el 90.5% de la población recibe agua domiciliar y generan descargas de aguas residuales domésticas. Y en la cuenca del lago de Matitlán se ubica el 23% de las industrias del país, vertiendo aguas residuales especiales o industriales. Entonces, realmente nosotros al lago de Matitlán le lanzamos una gran cantidad de contaminantes. Este es un balance hídrico interesante, ¿verdad? Nosotros hablamos, pues tenemos una diferencia entre el 2000 y el 2005, pero quisiera hablarles del 2005. No tenemos actualmente un balance hídrico como este que Yarna hizo excelentemente, ¿verdad?, en el año 2012, pero esta era una proyección para ellos, ¿verdad? La oferta bruta superficial, estábamos hablando de 53.365 millones de metros cúbicos, 40.000 de subterránea y al final nuestra oferta era de 93.388. ¿Se recuerdan que el reportado por el MAL al principio son 97.000 millones, ¿verdad? Que es más o menos parecido. Pero a esto le tenemos que restar el caudal ecológico. ¿Cuál es el caudal ecológico? Es que realmente el ecosistema necesita agua para que funcione. O sea, no solo estamos hablando del tema de los peces, de la flora y la fauna, sino también del ciclo del agua. Entonces hay que dejar una parte del agua para que funcione el ecosistema, ¿verdad? A esto, pues calculado, es 23.347 millones de metros cúbicos. Y otro rubro que hay que quitarle a esta oferta bruta total es la reducción por contaminación, que se ha calculado como 37.355 metros cúbicos, millones de metros cúbicos. En total, lo real que realmente Yarna dice que existe disponible son 32.686 millones de metros cúbicos. Pero igual, ¿verdad? Lo que utilizamos, miren cuánto es: doméstico 326 millones, riego 1.886, industria 929, las hidros 4.511, y tenemos todavía un excedente de 25.034 millones de metros cúbicos. Entonces, la realidad es que tenemos agua. A pesar de lo que la contaminamos, que es un valor terrible reflejado aquí, del caudal ecológico que hay que conservar, tenemos disponibilidad de agua. Pero ahí vamos a ver por qué no podemos decir, ay, no nos cobren el agua, ¿verdad? Porque hay mucha agua. Vamos a verlo más adelante. Otra de las cosas serias que hay es el precio del agua. Hay que ser sinceros, ¿verdad? Tenemos precios de 3 quetzales, ¿verdad?, por casa.
hasta no más de 70 quetzales. En la ciudad capital, si pagamos, a veces dependiendo cuánto agua usamos, desde 600, que es la tarifa de Impagua, ¿verdad? Puede llegar hasta 600,000 y un poquito más, ¿verdad? Por las diferentes tarifas que tienen, ¿verdad? Impagua. Sin embargo, hay que reconocer algo. No se paga el precio real del agua. ¿Cuál es ese precio real? Incluye desde el cuidado del bosque, la necesidad de la municipalidad de hacer mantenimiento prácticamente a esa línea de conducción de agua, más el tratamiento eficiente con cloro de desinfección del agua, lo que llega a la casa, y tiene que incluir ese precio también el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces eso no está reflejado en esos precios, ni tampoco en los que pagamos, que sentimos caros en el área capital, en la ciudad capital. Entonces, una de las cosas que es importante que tenemos que tomar conciencia es la necesidad de establecer una tarifa justa por el precio del agua para que sea real y para que podamos conservar el agua a nivel nacional, ¿verdad? Para tener un programa de reforestación de cuencas y para poder pagar el tratamiento de aguas residuales, porque miren, realmente la cooperación internacional puede donar 10 millones de quetzales para una planta de tratamiento. El problema serio es cómo va a ser la municipalidad para pagar el mantenimiento de esa planta de tratamiento. ¿De dónde van a salir los fondos? Tienen que salir del cobro del agua. La realidad de Guatemala, ¿qué es? Hagámoslo sencillo. Suficiente agua hay, pero no la tenemos en la cantidad necesaria donde la queremos. Y también donde hay bastante agua, muchas veces la calidad es inaceptable, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. No importa la cantidad que tenemos, si está contaminada, no la podemos usar. Y a veces no está en lugares donde la necesitamos, ¿verdad? Cerca de la mitad de la población no tiene servicio de agua en su vivienda. Y de la otra mitad, más del 60% no aplica ningún tratamiento del agua para beber. Esos son las MUNIs que son responsables. ¿Cuáles son los impactos de la pérdida del recurso agua o recurso hídrico? Alarmante situación. Miren, este mapa habla más que 1000 palabras. El color rojo, que tenemos prácticamente potencial de aguas subterráneos muy bajo, 17.21%. El naranja, bajo, 26.56%. Moderado, 29.49%, que es el color amarillo, si lo pueden ver aquí. Bueno, el 20.51% y muy bueno el 5.51%. Diríamos que prácticamente 26% es lo que tenemos realmente de una buena disposición, ¿verdad? De una cantidad disponible, ¿verdad? Para que la podamos utilizar. Entonces, ¿cuál es el problema? La reducción del potencial de agua subterránea en cantidad y la contaminación del agua superficial. Entonces, ¿de qué nos sirven 97,000 millones de metros cúbicos de agua si vamos a tener esta condición? La mortandad por diarreas, ¿verdad? Y enfermedades gastrointestinales vinculadas a la calidad de agua, podemos ver resaltado en Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché. Y se recuerdan que hemos visto estos 3 departamentos con el problema del suelo, ¿verdad? De la erosión, pobreza, minifundios, deforestación. Entonces ahora vemos enfermedades vinculadas con el agua, porque si no hay bosque, no hay infiltración de agua. Y también, si no hay calidad de aguas, ¿verdad? Potable para estos municipios, porque no hay mucha agua tampoco, también hay problemas de enfermedades. Y cada vez es más caro potabilizar el agua, ¿verdad? Porque si está contaminada, pues es más caro. Estamos hablando del tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? 600,000 hasta más de 1,000,000 de quetzales en una planta de tratamiento. ¿Dónde va a sacar la municipalidad esos fondos? Tiene que ser a través del pago de la tarifa del agua, donde se pague un porcentaje por tratar las aguas residuales. Y esto sería el día de hoy todo en el tema del recurso hídrico.